Sale. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a otro episodio de aquí, su podcast, El Menester de las Luciérnagas. Mi nombre es Daniel y pues hoy estoy con Jairo, que ya lo conocen. ¿Qué onda, Jairo? Hola. Y el día de hoy tenemos un buen invitado, muy chido. Él es Gerson Pérez, él es egresado de la licenciatura en Ciencias con terminación en Física, es un colega de Jairo y ahorita actualmente se encuentra en la maestría de Física también, ya casi para salir. Y pues Gerson nos viene a platicar de algo bastante chido que ya vieron ahí en el flyer, que es el efecto fotoeléctrico, y a lo mejor vamos a hablar también por ahí de moléculas como el ADN. ¿Qué onda, Gerson? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y pues sí, vamos a entrar poco a poco en materia. Yo me especializo en física atómica, molecular y óptica experimentales. Trabajo actualmente en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, aunque pertenezco a la maestría en ciencias de la UAM, pero estoy como estudiante asociado en el ICE. Ahí estamos. Para comenzar, yo voy a hablar un poco de varias cosas en física que se relacionan a final de cuentas con parte de una macromolécula que tenemos todos en el cuerpo que se llama ácido desoxirribonucleico o ADN, como muchos lo conocemos. Voy a proyectar mi presentación, Jairo. Simón, a ver, compartirla. Ok, entonces, bueno, para los que van llegando, Gerson, nos va a platicar cómo relacionamos algunas cosas de la física en el estudio del ADN. A ver, está por ahí la presentación. Así es. Vamos a guachar qué onda y vamos a recordar un poquito, seguramente, por ahí los que saben de cómo se descubrió la estructura del ADN, pues tuvo que ver gente que eran químicos y físicos también, ¿no? Entonces vamos a entrar en esta área tan chida aquí con Gerson. Y les vamos a hacer preguntas ahora a la gente. Vamos a hacer un examen. Vamos a hacer un examen. Oye, creo que estoy teniendo un pequeño inconveniente. ¿Tienes abierta la presentación? Sí, ya estaba abierta, pero no aparece aquí. Vaya. O mándala y la abrimos por acá y la vamos cambiando. Dale. Okay. Bueno, mientras Gerson manda su presentación, ¿qué onda, Jairo? ¿Cómo ustedes son contemporáneos, ¿no? ¿Son de la misma generación? Sí, Gerson y yo entramos a la carrera en 2012 y me quería pegar, ¿cómo ves? Bueno, Jairo, ¿quién no? Verde. Pero, no, nos hicimos muy buenos amigos. De hecho, los dos estamos en la misma... Ahí está tu presentación, creo, Gerson. Listo, aló. Sí, pero cuenta la historia, eso es muy gracioso. Que no iba a decir más que dice que soy muy molesto haciendo preguntas a los profesores y pues ahora trabajamos en la misma área. Estamos los dos en física atómica y molecular y óptica experimentales. Él está en esto del estudio del ADN con... Bueno, ya nos contará él. Sigue, vas, Gerson. Vamos a ver. Okay. Ahora sí, regresando y volviendo al tema. Mi plática pues va a tratar de la relación que tiene la física con el ADN. El primer tema que me gustaría tocar es el efecto fotoeléctrico. Muy sonado en el flyer de Jairo, y todos se preguntarán qué fregados es, con qué se come, para qué sirve. Bueno, el efecto fotoeléctrico es un efecto físico que tienen los materiales de
emitir electrones al recibir cierta radiación electromagnética que nosotros conocemos como luz para términos generales. Existe diferente tipo de luz. Esta tiene que ver con la frecuencia del fotón o con la longitud de su onda, que son cosas intrínsecas de cada tipo de fotón. Ok. Este efecto fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887. ¿Y cómo fue que lo descubrió? Bueno, él tenía un par de electrodos o placas metálicas conectadas a alto voltaje. Es decir, tenía un polo positivo, un polo negativo. Él vio que al hacer incidir luz sobre estos electrodos, generaba un arco de corriente. Entonces, él vio la relación de que entre más hacía incidir luz, mayor longitud tenía este arco, o sea que el arco de corriente llegaba más lejos. ¿Podía separar las placas o Estaban separadas, o sea, pero las placa... podía separar más o esta distancia que dices? Bueno, él tenía una ampolleta fija. Uh-huh. O sea, todo estaba encerrado en el sistema y estaba fijo. Okay. Entonces, lo único que hacía incidir era la luz y veía que saltaba un arco de corriente, ¿no? Resulta que con el tiempo, Einstein, en 1905, explicó de manera cuantitativa este fenómeno. Einstein. En un artículo que se tituló Heurística de la generación y conversión de la luz. Sí. Okay. Esto fue en 1905 y para 1921 pues se puso los lentes y le dieron un premio Nobel. Sí, esto es importante decirlo porque mucha banda cuando piensa en Einstein piensa en lo de la relatividad y el espacio-tiempo y su Nobel. Y pues la verdad es que el Nobel que le dieron fue por el efecto fotoeléctrico que tiene que ver con onda y electrones. Y digo, luz y electrones, ¿no? Exacto. Esto lo pude explicar porque años antes Planck había sacado la idea de los cuantos. Sí. Entonces, al cuantificar pues la luz, Einstein pudo explicar este efecto. Sí. Entonces, para resumidas cuentas, este efecto tiene que ver con hacer incidir luz sobre un material y este material libera electrones. Porque la luz es energía, gente. Porque la luz es energía, exactamente. Esta energía es transmitida de los fotones al material y el material está compuesto de átomos o moléculas y estos átomos están compuestos a su vez de electrones que están orbitando un núcleo y ese núcleo contiene protones y neutrones. Pero si hay suficiente energía de los fotones al incidir sobre el átomo, este puede liberar un electrón o en algunos casos dos, pero es bastante raro. Por lo regular siempre libera uno. Entonces, si tú haces incidir luz sobre un material, logras generar electrones, los cuales generan una corriente, y fue lo que vio Hertz en su experimento. Fue liberación de electrones en forma de corriente que llegaban a ciertas distancias dependiendo de la luz que se incidió. Okay. El tipo de luz que se incidió. Ahora,
esta es una parte de la charla, una parte bastante grande en cuanto a sus aplicaciones, ya que en la física médica se utiliza este efecto de cierta manera para producir, por ejemplo, radiación con la cual pueden hacer distintos estudios. Pero bueno, eso ya es otro apartado. Continuamos con el efecto fotoeléctrico hasta aquí. Y cabe mencionar que en 1905 Einstein tuvo su año maravilloso, y ahí fue donde tuvo pues la mayor cantidad de ideas. Para mi gusto, el efecto fotoeléctrico fue una gran contribución, pero la verdad siento que merecía un poco más de reconocimiento por sus otros dos trabajos que tienen que ver con la relatividad y con la difusión. Entonces, estuvo bastante bueno ese año para él, que pues el premio Nobel se lo dieron hasta 1921. Fíjate, Ahora, que, bueno, yo quiero hacer un comentario por ahí. Justo esto de este fenómeno, de cómo la luz llega a excitar los electrones de los átomos, pues es un evento muy chido porque, por ejemplo, la fotosíntesis es causada gracias a un efecto similar, en el que la luz llega a incidir a los cloroplastos, que son estos como órganos chiquitos que tienen las células de las plantas, para que puedan producir energía. Y de hecho, esto nos está diciendo que en 1905 Einstein hace los cálculos para esto, le dan el Nobel hasta el 21, y en 1937 Robert Hill propone este fenómeno de la fotosíntesis gracias a que ya había todo este background de información de cómo funciona la luz. Entonces, eso está muy chido, porque va siendo como, no nada más para la física, ¿no? También aquí estamos relacionando en otra parte con la biología. o sea, eso no lo sabía, pero qué padre que lo comentas. Y sí, es bastante interesante cómo es el proceso de las plantas para obtener energía a partir de la luz. Y justamente, bueno, sí, también nosotros vemos gracias a un proceso también en nuestros ojos, ¿no? En la retina. Tomé alguna clase donde vemos la biología de cómo vemos y está también muy interesante. Entonces, sí, se aplica para todo. Sí, bueno, pues una contribución bastante grande desde la parte experimental hasta la parte teórica. Sí, prosigue. Prosigamos. Yo en particular, en el laboratorio me dedico a hacer plasmas de baja temperatura. Ya les platicaré más adelante bien qué es a lo que me dedico y los detalles, pero bueno, quisiera hablarles también un poco de plasmas, pero para esto creo que es un concepto algo difícil de entender porque no es como los otros tres estados de la materia que nosotros podemos tocar, ¿no? O ver a simple vista, que son muy intuitivos. Tú puedes ir a tomar agua, a beberla, y pues ya estás sintiendo el agua, cómo entra a tu cuerpo, y pues puede estar en estado líquido o en estado sólido. Cuando vas a la cocina y ves hervir el agua, pues ya está pasando a un estado gaseoso. Pero los plasmas también son un estado de la materia, pero muy poco conocido por muchos. Pero bueno, ¿qué es un plasma? Esta es la pregunta crucial. Un plasma es un conjunto de electrones libres, átomos, moléculas, claro, átomos y moléculas ionizadas
y otras más neutras, que se encuentran en una región del espacio. Estas partículas interactúan a través de fuerzas de origen electromagnético. Es decir, pueden ser inducidas o manipuladas por campos eléctricos y o magnéticos. Entonces, aquí les estoy presentando dos ejemplos muy famosos de plasmas. El de la esfera es un plasma frío que a lo mejor muchos han visto en películas que le ponen la mano a la esfera y se forma una corriente hacia la mano. Y la otra imagen muestra un plasma que se conoce como descarga eléctrica, inducido por esta bobina de Tesla. Otros ejemplos en la naturaleza de plasmas de este tipo pues son los rayos, que nosotros vemos en las tormentas, las auroras boreales, también son otro tipo de plasmas, las flamas de cualquier tipo que nosotros tenemos en la cocina, en un encendedor, en un cerillo, también es otro tipo de plasma. Y hay un tipo de plasma que es súper común para todos, lo vemos todos los días. Bueno, en estas latitudes, porque hay partes donde lo ven cada 6 meses, cada determinado tiempo. Y es el sol. Sí. El sol también es un tipo de plasma, nada más que hay plasmas de diferente tipo. Este es un plasma caliente que es debido a reacciones nucleares, pero es tan común para todos y todos lo podemos ver todos los días. De hecho, el plasma es el componente mayoritario de la materia visible en el universo, alrededor del 99%. Entonces, viene al tema porque pues yo me dedico a estudiar plasmas a grandes rasgos, plasmas fríos o de baja temperatura. Pero Mande. Okay. ¿Mande? ok, sí, pues, perdón, es que Sí, todo bien. están escuchando. Sí, ok. Es que se están escuchando alarmas de como cuando se va la luz aquí en mi colonia, entonces pensé que se había interrumpido la transmisión. A ver si no se Pero te no. va ahorita. Qué bueno que siguen ahí. Sí, tú continúa. No, Oh, ok. El siguiente tema que me gustaría tocar para poner en contexto todo mi trabajo es el descubrimiento de los rayos X. Estos rayos son un tipo de luz muy energética que está más allá de la luz ultravioleta. Y estos fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen, o Jairo podrá pronunciarlo mejor. Huele. Wilhelm, eso. Lo siento, no sé alemán. Está bien. Ni yo. Bueno, este señor en 1895 estaba haciendo un experimento de rayos catódicos y observó que al ponerle encima del experimento una capa
de platino con cianuro de bario, el experimento empezaba a emitir una fluorescencia violeta. Entonces se le hizo muy, pues, como extraordinario, y pues ya, ¿no? Quedó hasta ahí, y de pronto se dio cuenta que al poner una capa de papel fotográfico, esta se retrataba con las partes internas del cuerpo. Y fue después que se le ocurrió hacer el experimento de manera más controlada, y resulta que fotografió la mano de su esposa, la cual estoy mostrando en la transparencia, es la que trae el anillo. Entonces, pues descubrió que este tipo de luz atravesaba la materia, bueno, atravesaba cierta materia, en este caso pues, la materia orgánica del tejido, y era opaca ante los huesos. Todo esto lo desarrollaron con el tiempo para poder hacer toma de imágenes que todos conocemos como radiografías hoy en día. Todo esto pues le valió el premio Nobel a nuestro querido Wilhelm, y el premio se lo dieron en 1901. Ok, entonces antes de lo de Einstein. Sí. O sea, toda esta parte que relaciona la física con la medicina, pues viene dando desde ese momento, desde 1895. Esto es de gran importancia porque el desarrollo de los rayos X en el tiempo permitió que se desarrollara un tipo de pues, tratamiento para personas que presentaban tumores. Lo hacían de manera muy rudimentaria, de plano, bueno, después de entender todo el proceso que conllevaba la producción de rayos X, empezaron a bombardear a personas que tenían tumores con este tipo de radiación de manera prolongada, y vieron que los tumores decrecían. Entonces se encontraron una correlación con el tiempo de que la radiación podía pues ayudar al tratamiento de estas personas, pero era de manera rudimentaria. Literalmente ponían una cápsula con un polo positivo, uno negativo, desprendían electrones de una para hacer incidir en otra que tenía algún tipo de elemento radioactivo. Empezaban a irradiar a las personas de manera prolongada. Okay. Entonces se tomó como un tratamiento para personas que padecían tumores, y todo iba bien. Entonces, para esto tenemos actualmente varios métodos que sirven ya sea para diagnóstico, para toma de imágenes o para tratamiento que tienen que ver con la radiación. Aquí les presento dos tipos de estas
Usos médicos. pues estos métodos de usos médicos, el cual, pues, como todos sabemos, porque es una radiografía, también se puede hacer alguna toma de imagen, ya sea por resonancia magnética nuclear o, o una Bueno, ¿qué son? tomografía Tomografía. Tomografía. por emisión de positrones, tomografía por emisión de positrones, o bien radioterapia, que es la imagen que se muestra ahí del hombre que está recibiendo distintos haces de luz. Y pues todo suena muy bonito, ¿no? Dices, bueno, usamos la radiación para esto, para aquello, para tratar tumores, pero lamento decirles que existe en todo el lado oscuro. Nado de chocolate. No, no me refiero al de Star Wars. Todo esto tiene que ver con los efectos secundarios que presentan las personas que son sometidas a este tipo de tratamientos. Este tipo de tratamientos, pues sí, ayudan a combatir tumores cancerígenos, pero al hacer incidir radiación sobre el cuerpo humano, tenemos un efecto que se llama emisión de electrones de subionización. Es decir, cuando tú haces incidir luz sobre el cuerpo humano o sobre cualquier tipo de tejido, esta luz en general es rayos X o rayos gamma, los cuales son muy energéticos, y el efecto secundario que presentan es que ionizan las moléculas presentes en el camino o en la trayectoria de esta radiación. Esto, de cierta manera, pues, es muy grave, porque si llegan a liberar alrededor de 10 a la 4 electrones por cada megaelectronvolt. Y lo normal en un tratamiento por radiación varía entre los 6 y los 18 megaelectronvolts. O sea que tenemos un montonal de electrones libres y se dejan después de hacer incidir la luz. Estos electrones pues se termalizan, es decir, se vuelven a unir a distintas moléculas. Pero en este proceso tenemos algo que puede inducir a rupturas en algunas moléculas o que estos se termalicen en otras moléculas y formen iones que son malos para ciertas partes del cuerpo. Okay. En especial, pues todo se hace a nivel celular. Es la escala mínima que tenemos en el tejido. Y la mayoría de estos componentes, pues, es agua. Nosotros estamos compuestos por agua, básicamente, en la célula. Salvo, pues, ciertos compuestos, ¿no? Que son minoritarios, pero que están presentes. Entonces, esta termalización llega a rupturas, formación de radicales libres o simplemente se pegan en lugares que no deben pegarse.
Entonces como estás haciendo incidir energía, rompes cosas y cuando estas cosas se recombinan, puede que no sean benéficas, ¿no? Exactamente. Ok. Por ejemplo, en especial, pues quiero tocar el daño al ADN. Okay. Tenemos aquí una representación esquemática de una cadena de ADN. En morado están las desoxirribosas, que están unidas por un grupo fosfato, que es las bolitas amarillas. Y dentro de la doble hélice pues, se encuentran las bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina. Sí. Supongamos que uno de estos electrones o radicales llega y golpea en esa parte que estoy señalando de la cadena. Si tienen la suficiente energía, se puede generar esto que estoy presentando. Okay. Es una ruptura de cadena simple, la de la parte izquierda, o una ruptura de cadena doble, la de la parte derecha. Esto es malísimo porque el cuerpo tiene ciertos mecanismos de reparación. Bueno, el cuerpo, me refiero a pues, nuestras células, ¿no? Ajá, A las las de células. etc. Pero ¿qué pasa si tenemos un daño en la cadena? Aquí puede haber tres tipos de daños. El primero de ellos, pues, es un daño a un azúcar, que en este caso es nuestra desoxirribosa. Puede haber daño a una base nitrogenada del ADN, o se puede hacer una actividad abortiva de la topoisomerasa 1. Esta topoisomerasa 1 es una enzima que sirve para empaquetar o desenredar el ADN. ¿Ah? Ok. Tenemos eso como el preludio del daño. Resulta que todas estas pues puede decir, pues todas estas afecciones, Perturbaciones o sí, daños. algo así, todas estas perturbaciones a la cadena que generan una ruptura pueden desencadenar varios procesos que son muy negativos, como lo es una replicación colapsada del ADN, es decir, que cuando se hace cuando llega el momento de la replicación, esta de plano truena porque falta información. Otro es que puede haber una transcripción estancada, es decir, que se esté transcribiendo la información, pero llega un momento en que ya no es posible hacer este proceso. O bien, se puede activar de manera excesiva la PARP1, que es o bien conocida como polimerasa 1. Esta enzima ayuda a reparar el ADN. Es un mecanismo de reparación. Pero ¿qué pasa cuando hay una activación excesiva? Pues simplemente esto puede ocasionar una muerte celular, ¿vale? O sea, ya tenemos a grandes rasgos el daño en ADN. Entonces, aquí viene la parte a la cual yo me especializo. En mi laboratorio tenemos esta cámara que estoy presentando como esquema, que se llama cámara de Townsend. Esta cámara me permite a mí generar plasmas de baja temperatura y analizar
sus propiedades de ionización y de transporte De un gas, ¿no? de Ahí. un gas. Ajá. ¿Sí? Ok. Y las limitaciones tecnológicas que tenemos en el laboratorio nos permitiera analizar ADN como tal, estaría fenomenal porque haría mi análisis con la molécula tal cual. Pero resulta que no es sencillo analizar una molécula de ADN, ni siquiera la desoxirribosa, y eso que se puede conseguir en forma como sal, sí, como el azúcar normal o la sal de mesa, así te la venden. Ujú. Pero resulta que no es tan fácil llevarla al estado gaseoso. Entonces, técnicamente, aquí en el experimento lo que hago es meter un gas, Señala con el hago incidir puntero ahí las partes. así, ok, hago incidir un láser ultravioleta sobre una placa metálica, y esta placa metálica a su vez está paralela a otra y están conectadas a una fuente de alto voltaje. Entonces, al hacer incidir el láser, por efecto fotoeléctrico, se liberan electrones, los cuales son acelerados por este campo eléctrico que se genera entre estas dos placas. Ok. Al ser acelerados estos electrones, golpean las moléculas del gas presentes en esta brecha. Si estos electrones tienen la suficiente energía, ionizan el gas, y si no, pues tienen otros procesos como colisionar nada más con el gas, transferir cierta energía, o simplemente una colisión elástica, que es como cuando tocan dos partículas y cada cual se lleva su energía, no pasó absolutamente nada. Y bueno, después de generar esta avalancha, de colisionar y demás, nosotros registramos en el osciloscopio algo que se llama transitorio electrónico. Es decir, mediante la ayuda de este amplificador, nosotros podemos cuantificar cuánta energía o cuánta corriente fue la que se movió entre las dos placas. Ujú. Y a partir del análisis de esta corriente, pues nosotros podemos decir cuánto es lo que se ioniza ese gas por cada centímetro cuadrado. Lo que se rompe, por así decirlo, ¿no? Exacto, lo que se rompe o lo que se captura. Porque hay dos tipos de ionización. Ujú. La ionización positiva o la negativa. Ok. Todo depende si el electrón captura o libera un electrón. Ok. Sí, nosotros podemos decidir, analizar estos transitorios y obtener estos coeficientes de ionización. Podemos obtener la velocidad de arrastre que tienen los electrones, es decir, la velocidad con la cual los electrones se mueven de una placa a la otra. Esa es la velocidad de arrastre, tomando en cuenta ya las colisiones, las ionizaciones, todo. Y también podemos obtener el coeficiente de difusión longitudinal, que nos refiere a qué tan desfasados llegaron los electrones iniciales, o todos los electrones que también son obtenidos por la ionización, después de determinado tiempo. Ujú. Y nosotros, al hacer incidir el láser, generamos una avalancha, Ok. es decir, como una moneda de electrones, la cual se va moviendo
hasta que encuentra las primeras moléculas y empiezan las colisiones. Ta, 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 ta. Entonces, los electrones iniciales de esa moneda al final llegan desfasados. Los que colisionaban. Ajá. Los que colisionaron, los nuevos que se generaron, metieron dentro de la nube inicial, porque al colisionar con las moléculas se ionizaron o capturaron, o sea, depende de la energía que lleven los electrones iniciales. Okay. Entonces, como nosotros en este aparato no podemos meter ni ADN, ni bases nitrogenadas, ni desoxirribosa, y nada que tenga que ver con el ADN, excepto vapor de agua, pero ese es muy chafa para modelar estas interacciones. Hizo estas dos moléculas, las moléculas llamadas tetrahidrofurano, o THF, y la molécula llamada alcohol tetrahidrofurfurilo. Esto lo hago como un modelo de estudio para estudiar las interacciones de electrones de baja energía con la 2-desoxirribosa. Como ya había mencionado antes, es un componente de la cadena de ADN. Y dices que es el eslabón más débil, ¿no? Exacto, eso es a lo que iba. La pregunta lógica sería, ¿por qué esa molécula en especial? Bueno, como dijo Jairo, hay estudios que revelan que es el eslabón más débil de la cadena de ADN. ¿Esto cómo lo observaron? Hubo un estudio que hizo Fresia Alvarado, que tal vez en estos momentos ya es doctora, la verdad no sé. Pero lo hicieron ella estudió creo que en la Universidad de Hamburgo o algo así en Holanda. La verdad no sé bien en qué universidad, pero fue en Holanda. Y resulta que bombardearon distintas moléculas que componen el ADN, unas cuantas bases y desoxirribosa. Y observaron que en todas quedaban moléculas provenientes de la molécula padre. Es decir, la molécula padre quedaba muy visible en el espectro de esta fragmentación, lo cual quiere decir que pues, sobrevivieron en las colisiones. Y resulta que la desoxirribosa no había molécula padre visible en el estudio proveniente de la desoxirribosa. Entonces, como conclusión, pues dijeron que era la molécula más débil en la cadena del ADN. Así que, pues eso nos da indicios de estudiar modelos que se parezcan en forma a la desoxirribosa. Como tal, en mi tesis de licenciatura y una parte de maestría me dediqué a estudiar el tetrahidrofurano o THF para los cuates. THF. THC. El THC, digo. THC, no, esa es otra. Esa luego la estudiamos. Pero bueno, pude estudiar esta molécula en su parte de obtener los coeficientes de ionización y transporte. Pude estudiar
a fondo la ionización de esta molécula, encontré que a altas energías la molécula genera un ion estable, tal vez dos. No hemos checado muy bien el modelo teórico, pero parece ser que por lo menos uno sí forma. Y a muy bajas energías también logra formar iones. Esto es de gran importancia porque resulta que a energías en un rango medio no logra formar iones estables. Es decir, que la molécula forma un ion negativo metaestable, lo cual quiere decir que tenemos la molécula, llega un electrón, y la molécula captura este electrón por determinado tiempo, para luego liberarlo ya sea por colisiones o por autodescubrimiento. Ok. Esto es de gran importancia porque, pues, en los estudios estos de radiación con interacción hacia tejido y demás, pues tenemos pruebas de que el anillo de furano, o sea, la parte cíclica de la molécula, se repite, ¿no?, en distintas moléculas. Y si esta molécula en particular captura electrones y se vuelve negativa e inestable, pues con el tiempo se pueden hacer estudios de moléculas más parecidas todavía a la desoxirribosa y ver si existe el mismo fenómeno. ¿Y con esto evitarías estos efectos secundarios en la salud? Pues no se trata como de evitar, porque eso, pues no hay de otra, ¿no? Te lo tienes que chutar, porque la radiación incide en el cuerpo y tiene cierto camino o trayectoria hasta llegar a su objetivo. Entonces, pues no es como que lo tengas que evitar, pero sí sirve para dar mejores modelos de dosimetría y tratar de dañar lo menos al paciente y dañar muchísimo más al tumor que se quiere atacar. Ser más, ¿cómo le llaman esto? Especificidad. Sí, ser más específico en el tratamiento. Entonces, el siguiente paso de la investigación y el siguiente, pues, modelo de estudio es el alcohol tetrahidrofururílico. Como podrán observar, ya es muchísimo más parecido a la desoxirribosa, salvo porque le hacen falta OHs. 2 grupos de alcohol en la molécula. Okay. Pero en cuanto a sección transversal, es decir, el área efectiva de la molécula, es muy parecida, muy parecida. Entonces, a nivel molecular, lo que nosotros hacemos, podemos hacer un estudio detallado de esta nueva molécula, un modelo, para poder acercarnos más a la desoxirribosa. Ok. Entonces, si nosotros logramos generar esos nuevos estudios y tienen congruencia con el modelo anterior, que es más básico, pues con el tiempo se puede hacer una correlación sin necesidad de tomar en cuenta como tal la desoxirribosa en un experimento como el que hacemos. Entonces, esa es la importancia de tomar estas dos moléculas como modelo de estudio. Ajá, decir que se parece tanto que no necesitas a la original, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, ese es como el meollo de todo este asunto. Hacemos 2 modelos de estudio,
vemos correlaciones y si estas son muy buenas, podemos adaptar un modelo nuevo sin tener que pasar por la desoptimización. ¿Cómo ves, Dani? Pues está bien locuchón todo esto. Fíjate, bueno, yo estaba bien entrado en lo que estabas contando, Hedge, porque, bueno, esto, pues, yo no sabía que utilizan esta parte del azúcar en el DNA pues, para estudiar qué onda con las perturbaciones que puede tener. Yo de lo que he visto, de lo que he aprendido y de lo que es bien común que te enseñen en biología molecular, es estos problemas que son muy relacionados a lo que nos estás contando, que son los dímeros de timina. La timina es, Hedge ya nos habló hace ratito de cómo está compuesto el ADN. La timina es una de las bases nitrogenadas por la cual se unen las dos cadenitas de ADN. Entonces, cuando hay dímeros de timina, se sabe que es debido a la incidencia de luz ultravioleta, que justamente, como nos dice Hedge en su trabajo, modifica, gracias a la energía, esta estructura de las timinas y forma enlaces muy fuertes que mantienen unidos a estas dos moléculas, ¿no? Entonces forman estos dímeros que son, pues pueden causar anomalías debido a que se está mutando la estructura molecular del ADN. Entonces, al momento que tú quieres, ya, bueno, tus proteínas van a reproducir el ADN, va a haber problemas y puede incluso generar, pues hasta daños, daños muy, muy graves, ¿no? Y de hecho, o sea, fíjense, en el ADN hay un chorro de mecanismos de reparación, o sea, el ADN solito ha diseñado maneras de autorrepararse. Para este que les estoy diciendo, hay uno bien específico, que es una enzima que se llama la fotoliasa, que va a ir a justo tratar de deshacer este dímero de timina causado por la incidencia de luz. Y de hecho, esta enzima se activa también por la incidencia de la luz. Ahí reconoce un patrón de no sé qué tantos nanómetros. Es un rollo en el que no tengo mucha experiencia, pero más o menos te digo, es lo que nos enseñan. Y pues está bien loco, porque es como, wow, las moléculas por sí solas han aprendido y han desarrollado cosas para autorrepararse. Y ahorita lo que nos estuvo contando Hedge todo este rato tiene que ver totalmente debido a las interacciones con la luz, que es pues algo natural, ¿no? O sea, esto de la radiación, los tipos de energía que inciden y que causan estas distorsiones, pues están en la naturaleza. Y de hecho, quiero también comentar, hace ratito tú hablabas del cáncer que se forma debido a estar expuesto a radiación, y hay que mencionar aquí que Rosalind Franklin, quien fue la que colaboró para que Watson y Crick publicaran este rollo de la estructura del DNA, pues ella estuvo metida en estos experimentos de rayos X y ella desarrolló cáncer de estómago y no me acuerdo de qué otras partes debido a que ella estaba en contacto y en ese momento no se tenía ni idea de que eso pasaba, ¿no? Entonces, es un rollo muy chido que estén estudiando ya a este nivel este tipo de cosas y pues con modelos, ¿no? Como el que nos dice Hedge, porque pues, no pueden meter el DNA, porque el DNA es muy inestable y me imagino que meter toda esta onda del azúcar ahí, pues ha de ser todo un desbarajuste y pues ahí tienen sus modelos, ¿no? Está muy chido. Sí, la verdad es que pues como tenemos limitaciones tecnológicas, pues aprovechamos nuestra inteligencia y capacidad de resolver problemas para atacarlos de una manera diferente. Okay. Y sí, pues generalmente si tuviéramos el equipo necesario y así, pues sería súper fácil, ¿no? Pero ni siquiera laboratorios gigantes tienen este tipo de aparatos, ¿no? Sí estudian, pues, la desoxirribosa como tal, pero les digo que es un azúcar en estado sólido y
pues lo que hacen es volatilizar pequeños fragmentos y pegarles con luz muy potente. Porque tu Y, estudio y es ahí en ven gas. el tipo de fragmentación que tiene la molécula. Pero realmente no se ha hecho un estudio detallado de la interacción de electrones de baja energía con esta molécula. Este trabajo es pionero en ese sentido. Utilizando modelos, claro, pero pues es pionero en checar la interacción de estos electrones de su ionización dejados por radiación en esta molécula. Entonces, pues es un trabajo nuevo, original, que se está realizando en el laboratorio. Y ibas a mostrarnos ahí lo que sigue, ¿no? Lo que viene. Ah, sí. Bueno, como perspectivas a futuro, tenemos, número uno, comprobar pues este nuevo modelo, que es el alcohol hidrofurfúrico. Y comprobamos ese modelo, pues podemos hacer una correlación con la desoxirribosa como tal. Y después de eso, puede hacer un mejor modelo de dosimetría para que los pacientes sufran lo menos posible. Los pacientes que se someten a radioterapia, porque hay dos tipos de radioterapia. Una es la interna, que tiene que ver con meterse una tipo cápsula de cierto material radiactivo, y esta va liberando Energía. radiación para tratar tumores. Ajá. O existe la externa, que es como la que muchos conocemos, que es una máquina que te bombardea con láser en varias partes y en diferentes ángulos. Y pues al parecer esa es la que más nos interesa para este estudio. Entonces, la perspectiva más grande del futuro es tratar de mejorar esos estudios o esos tratamientos para que las personas que se someten a ello pues sufran lo menos posible esos efectos secundarios. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que dice Abraham Rivera. Esto se puede aplicar dice, esto también podría tener aplicaciones más dirigidas a la terapia fotodinámica en cáncer. La verdad, no tengo conocimiento de ese tipo de terapia, pero tendríamos que investigar bien qué tipo de terapia es esa y cómo poder ajustar este nuevo estudio a ese tratamiento. Pues justo, ¿no? Sería ver como... Sí, o sea, esto es a muy grandes rasgos. Este estudio no tiene nada que ver actualmente con radioterapia, porque no estoy metiendo ahí tejido humano como tal, ni moléculas pertenecientes a la célula, pero a grandes rasgos y a futuro se podría dar un mejor modelo de dosimetría. Sí, para mejorar. Y sí, para mejorar, claro. Estas radioterapias. Fíjate, tengo entendido que la terapia fotodinámica, de hecho, la otra vez, ¿se acuerdan, gente? Y Jairo, y quien nos haya visto, que estábamos platicando con Claudia, donde nos hablaba de sus nanopartículas. El cáncer on a chip, ¿no? Cáncer on a chip. Bueno, leí un poquito sobre algunas cosas que se hacen con el cáncer y me parece, no me crean del todo porque lo estoy dudando debido a que no me di una leída, que la terapia fotodinámica que menciona Abraham tiene que ver con medicamentos que se
se le dan a las personas con cáncer y que se activan con ciertos tipos de luz. Ok. Ah, ya. Entonces, no sé qué tanto pueda relacionarse con esto, igual y por ahí va. Es, ¿No? a lo mejor es a lo que yo me refería con radioterapia interna. Ajá. Como expliqué, que se mete como una cierta cápsula de algún material radiactivo en partes específicas donde se necesita. Por ejemplo, si tienes, no sé, cáncer en el pulmón, pues te pueden atacar ahí directamente. Claro, supongo que ya hay nuevos tratamientos, como mencionas, de que se activa con radiación. Entonces, posiblemente así sea. Ok. A ver, ¿tenemos más preguntas, Jairo? Creo que sí. ¿Tienes perspectivas para aplicarlo a modelos in vitro? A ver, otra vez, no escuché bien la pregunta. Nos pregunta Jesse Rodríguez. ¿Tienes perspectivas para aplicarlo a modelos in vitro? Con modelos in vitro, Supongo que se refiere a que se refiere a ADN. a tener cierto tejido dentro de una cavidad y bombardearlo con radiación. No sé, a ver, Daniel, ¿qué es in vitro? In vitro es literalmente tener ya sea un modelo o recreado artificialmente y practicar sobre él, ¿no? Pues es básicamente lo que se hace cuando tenemos, por ejemplo, los que trabajamos, bueno, no es que yo no trabajo eso, pero la gente que trabaja con ratones, por ejemplo, es un modelo in vitro para probar cosas que pueden funcionar de manera in vivo, ya como tal en el ratón, ¿no? Tienes una parte del tejido, por así decirlo. Eso es in vitro. Ok. Pues no creo que sea posible aplicar mi técnica a modelos de ese tipo, pero lo que sí sigue como siguiente paso es aplicar esta técnica a modelos acuosos. Actualmente lo hacemos con gases y generamos un plasma y demás, ¿no? Pero a futuro se piensa hacer una cámara de este tipo, pero en un medio acuoso. Y pues ahí sí podemos disolver, por ejemplo, la desoxirribosa. Ajá. Y pues ver, ¿no?, la interacción que tienen estos electrones con un medio acuoso de desoxirribosa. Ok. Que sería también Pero más parecido a... sí, sería más parecido a una célula, ¿no? Porque gran parte de la célula pues es agua. Pues de hecho, básicamente sí, eso Entonces sería el in vitro, ¿no? Eso modelo in vitro, porque es un como modelo totalmente controlado que asemeja a lo que pasa in vivo, ¿no? Entonces, pues, prácticamente sería ahí. Puede ser, nada más que a muy grande escala, ¿no? Porque por más pequeña que sea la prueba, con respecto a una célula, pues es un montón de escalas más grandes, ¿no? Sí, claro, pero pues igual, me parece que sí tendría por ahí, o sea, sí iría por ahí. A ver si luego vemos colaboraciones de Gerson con Claudia, la nanochica. Ándale, sería chido, ¿eh? Sería bueno. Estaría bueno, ¿eh? Ahí hacemos el necte. Pero ¿qué más, gente? Pues bueno, tenemos algunos saludos. Algo que alguien más respondió, muy chido, quiero darle el mérito por aquí, el reconocimiento. Nan Pérez nos preguntaba hace ratito que Hedge estaba en la parte del plasma, nos decía que si las señales eléctricas que se producen en el cerebro por sinapsis tiene algo que ver con la definición de plasma. Y Jesse Rodríguez le contestó que esa parte tiene que ver con la despolarización de la membrana de la neurona a través de la apertura de los canales transmembranales. Y pues como tal, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias, Jesse Rodríguez, por, buena respuesta, por contestar eso. Tenemos muchos saludos. Un arriba Yautepec.
Hay Arriba gente, Yaute. hay gente que pide que le mandes besos. Y, y tenemos un saludo aquí de Brandon, que si has escuchado la radiación por Brañones del Amor. Sí, muy buena. Esa en lugar de ionizar hace que Pero buena. te excites nada más. Pues bueno, gente, ¿cómo ven la chambota de Gerson? La neta, creo que es un trabajo muy, muy interesante y muy... que a final de cuentas muchas veces buscamos aplicaciones a la ciencia, ¿no? La ciencia es conocimiento y si ese conocimiento se puede aplicar a algo, pues qué bien, ¿no? Y entonces creo que el trabajo de Gerson es muy importante justamente por esto, porque no solo estudia algo por el simple hecho de querer estudiar, lo que es bueno, pero también tiene un rango de aplicaciones, ¿no? Así es, es como decía hace rato, ¿no? O sea, pues todo va de la manita y ya lo hemos platicado en otros capítulos, que debemos hacerlo holístico, todo este rollo, ¿no? No nada más lo que es de descubrimiento en biología, pues se queda para biología, obviamente no. Tampoco los descubrimientos de física nada más sirven para física, tampoco. Básicamente, entonces, todo este conocimiento científico que generamos es para que a cualquiera que le sirva, pues lo aplique, ¿no? Y aquí estamos metidos en varias cosas. Igual, por ejemplo, el trabajo que yo hago, está basado a través de conocimiento científico de programación, de computación aplicado a sistemas biológicos y a información que proviene de organismos biológicos, ¿no? Entonces, pues es un rollo. Y lo de Hedge es también impresionante. Física aplicada a biología, ¿no? Claro, claro. Más que nada Y a quería dar medicina. una perspectiva en toda esta plática de todos los conceptos que se necesitan y que además han formado parte de la historia para poder pues, tener una perspectiva amplia de lo que se genera en física y que es aplicado a biología, ¿no? En este caso en particular, pues al ADN. Pero así como hay este caso, pues también existe el caso, por ejemplo, de los que estudian, no sé, moléculas a través de cierta óptica o átomos. No sé, o distintas reacciones químicas en el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, son un conjunto de disciplinas que al final de cuentas se juntan para obtener un resultado. Okay. Exactamente. Pues, finalmente, o somos multidisciplinarios o nos cargan, porque el futuro, pues, así va, ¿no? Sí. El futuro es sobre viejos. Sí. No, justo antes estaba la materia de ciencias naturales, ¿no? Y ahora, bueno, siempre te la van separando, ¿no? Que física, ¿no? Que química, ¿no? Pero pues todo al final de cuentas es un conjunto que si lo usamos unido, podemos hacer grandes cosas. Te piden que les mande saludos, Luis Itzhak. Saludos para mi hermano. Y dice Roel, qué barbaridad tu barba. Sí, ahí va, ¿no? Se ve la cuarentena. Pero bueno, reflejada. Creo que sería todo por hoy. Muchas gracias, Gerson, por estar con nosotros y platicarnos todo lo que sabes y todo lo que haces, por darte tiempo. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Y ya saben que vamos a seguir por aquí con más pláticas. Esta semana está un poquito enfocada hacia física. El miércoles tenemos a Alexis, que va a estar platicándonos acerca de fluidos y simulaciones numéricas, cómo simular numéricamente fluidos. Y el viernes tenemos a Ricardo Monroy, que nos va a explicar por qué los físicos queremos enfriar cosas, ¿no? No se las pierdan y por aquí vamos a andar. ¿Qué más? Luego y gracias por la invitación. Vale. Entonces nos vemos después, sin gente. Gracias por vernos. Bye. Bye, bye.